Cineteca Perdida es un podcast de producción independiente, por ello te invitamos a seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook, donde nos encuentras en todas ellas como @Cineteca Perdida. Y si no te quieres perder ningún episodio estreno, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. Ahora te dejamos con este nuevo capítulo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cineteca Perdida. Mi nombre es Claudio Tapia y en esta ocasión estoy acompañado de mi amigo Esteban de la Vil. ¿Cómo estás, Esteban? Hola, Claudio, muy bien. Qué bueno. Bueno, voy a pedir disculpas por mi voz. Estoy con el pechito un poquito tomado. Así que haremos lo posible porque esto salga bien. Este capítulo muy importante para nosotros porque vamos a hablar de El hombre elefante de David Lynch del año 1980. Pero antes de comenzar la conversación, Esteban nos tiene una sinopsis de la película. Dale nomás, Esteban. Ya pues. Un día, recorriendo un carnaval de fenómenos en Londres, el doctor Frederick Treves descubre al hombre elefante, un tipo exhibido como una atracción por tener inmensas deformidades por todo su cuerpo. Treves decide examinarlo y mostrarlo a sus colegas en el hospital para eventualmente darse cuenta que John Merrick, el supuesto monstruo, tiene un lado mucho más humano del que nadie pudo predecir. Un dato complementario es que está ambientada como a fines del siglo XIX. Así es. Esteban, antes de comenzar la conversación, ¿Ya? te propongo algo. Dividamos esto en 3 actos, ¿te parece? ¿Ya? Porque nosotros estuvimos hablando en un capítulo anterior de Corazón Valiente con Pablo Moya, estuvimos ahí. ¿Ya? Y sabéis que se nos cruzó muchas veces la historia real en medio del análisis. Entonces te propongo si hacemos 3 actos. El primero dando a conocer ciertos datos de cómo se gestó la película. En el segundo acto, el más largo, debiera ser el análisis de la película. Y al final nos tiramos a hablar de la historia real, pues, ¿te parece? Dejar todo lo que sea historia real para el final. Ya, entonces lo hacemos así. Bueno, esta es una película, como dije, del año 1980, en blanco y negro. Es la segunda película de David Lynch. Esto se gestó de cierta manera porque David Lynch había hecho Eraserhead durante muchos años, tratando de sacar esa película adelante, y luego él quería hacer otra película, quería trabajar en otro proyecto y estaba escribiendo un guión, pero le estaban escaseando las monedas y obviamente llegó un amigo de él, un amigo productor, y le dijo: ¿sabes qué? Tengo 3 guiones. Y el primer guión que le mostró fue este, The Elephant Man. Y de inmediato quiso hacer esta película, ni siquiera se molestó en revisar los otros 2 guiones. La trabajó con otros 2 guionistas más, pero faltaba financiamiento. Entonces este productor amigo de David Lynch era amigo de Mel Brooks. La gente más joven no sabrá quién es Mel Brooks, pero Mel Brooks era un productor y actor y director, pero siempre del lado de la comedia. Entonces Mel Brooks dice: sí, quiero financiar esta película, pero no tengo idea quién es este director. Y lo único que tenía este director para mostrar era Eraserhead. Entonces le hicieron una proyección especial. Mel Brooks la vio y quedó encantado. De hecho, el mismo Lynch lo cuenta en una entrevista que el tipo salió de donde estaba viendo la película, lo abrazó y le dijo: weón, estáis loco. Le dijo: te amo. Y ahí le dijo: ya, weón, démosle con esta película y todo. Y ahí el David Lynch se puso a trabajar en el guión ya de lleno y en el rodaje de la película. Así fue como se gestó El hombre elefante. Así es. Y bueno, otro dato complementario, esta es la parte latera, ya como para sacarnos estos de encima. El hombre elefante se basa en el mismo texto de uno de los protagonistas de la película, que es el Dr. Frederick Treves, que está personificado por Anthony Hopkins, que se llama El hombre elefante y otras reminiscencias, que lo escribió en el año 1923, lo publicó en ese año. Y levemente también está basado en El hombre elefante, un estudio sobre la dignidad humana, de Ashley Montagu, que es un libro del año 1971. Y esos son como los datos duros que tiene la película. Tiene muchos más, obviamente, pero esos son como los datos basales de la película. Entonces, para pasar al análisis, mi primera pregunta, Esteban, es: ¿tú habías visto esta película? Supongo que sí.
No, sabes que era uno de esos tantos pendientes, aunque no lo creas. Mira. Dentro de todo estaba familiarizado con la historia de el hombre elefante en sí, de la historia real. No en detalle, pero sí sabía que era este tipo que había sido fenómeno de circo y que tuvo como una inserción en la sociedad y más que nada que era una historia ultra trágica. Ya. Pero la película en sí sabía elementos sobre ella, de Anthony Hopkins, de las actuaciones, John Hurt, que es de David Lynch, pero nunca la había visto. Había visto escenas, pero siempre le había tenido ganas y simplemente se me había pasado. Así que, nada, me gusta cuando el podcast me da estas excusas para ponerme al día con peliculones, porque la encontré de la raja. Buena, weón. Buena. Yo ya la había visto, ¿Ya? pero igual la vi como post casi toda la filmografía de David Lynch, ¿cachai? Como que la vi en la década del 2000. Ah, Y la vi una sola vez porque me pareció una película demasiado triste, weón. Entonces como que no me daban ganas de verla de nuevo. Y obviamente el podcast me obligó a verla. No recordaba casi nada. Y puta, sí, weón. También me pareció súper buena película, weón. Es como muy trascendente, muy imperecedera. Y sí. pese a que tiene un mensaje un poquito lacrimógeno, siento que no cae tanto en el melodrama. No, siento para que nada. siempre está al borde. Me pasa un poco lo mismo. Me acuerdo que está hecho con gusto. Algo que dentro de todo se relaciona harto temáticamente con la película en sí, que es esto de ver a estos fenómenos, como se le diría, estos freaks. Ujú. Es un tema un poco de mal gusto, es un tema de esta exhibición morbosa. Claro. Y la película logra dentro de todo ser especialmente buena en humanizar la historia, tomándose algunas libertades dentro de todo con la historia real, pero quizás no mucho por culpa de los creadores, sino porque, según entiendo, justo en 1980, que es cuando se hizo la película, Ujú. salió un libro que se llama La verdadera historia del hombre elefante y que aclaraba algunos puntos que no eran tal como salía en el texto del doctor, por ejemplo, o el de Montagu, que también lo mencionaste. Sí. De hecho, me llamó la atención al principio de la película. Dice específicamente, esta historia está basada en el texto de el doctor y en el de Montagu. Sí, mencionan los dos. Claro. Yo de ahí saqué los dos datos. Y no entendí por qué, como, ya, así como, no sé, como para aterrizar un poco la fuente. Pero claro, debe haber sido justamente porque salió este otro libro en la misma época que la película y tenían que, dentro de todo, aclarar de que hay una historia que dice ser mucho más fidedigna de lo que pasó y que esta película no está basada en eso. Sí, dice algo así como en unos fragmentos de este libro. Sí, Claro, que probablemente es donde le achuntan algunos datos, pues, weón, y a otros no. sí. De hecho, el doctor que escribió este libro, bueno, no deberíamos estar hablando de esto, dijimos que lo íbamos a dejar para el final, pero este es un datito chiquitito, que el doctor, que es el doctor que aparece en la película, que está interpretado, como dije, por Anthony Hopkins, él cambia muchas cosas, él se toma libertades creativas al escribir el libro. Exacto. Y de hecho, a Joseph, porque así se llamaba, Joseph Merrick, le pone John. Ah, ¿verdad? Y por eso en la película nosotros lo conocemos como John. Y se llama John oficialmente en la película. Pero su nombre era Joseph. Estamos hablando de que si eso lo llevamos al español, que le cambió el nombre de José a Juan. Exacto. Y porque sí. ¿Sí? Porque quiso, nunca lo explicó, entiendo. Pero bueno, la película cuando empieza nos da esta sensación de que vamos a tener una clásica película de David Lynch, ¿verdad? Porque comienza con esta secuencia de los elefantes y la mamá de John Merrick y ella sufriendo porque está siendo como aplastada y golpeada por estos elefantes con estos fundidos cruzados, ¿verdad? Con esta música y estos sonidos típicos lynchianos. Bien y Eraserhead. Sí, y después nos damos cuenta que no, pues. De a poco la película se va deslincheando y se transforma en una película muy tradicional. Sí, Y ahí tú narrativamente. te das cuenta de que Lynch es un tipo capo, talentoso, porque claro, quizás él se siente muy cómodo en lo que él sabe hacer, pero también se siente cómodo en los otros códigos del cine. Entonces es bacán ese comienzo porque uno jura que va a haber Eraserhead 2 y no, pues no pasa nada, pues bueno, vemos otro tipo de película. De hecho, el que tenga este comienzo y también el final en cierta forma un poco surrealista y un poco David Lynch,
no es gratuito y solo por darse el gusto, sino que, claro, son imágenes que tienen que ver con el supuesto nacimiento de el hombre elefante, su mamá y este accidente que decían que tuvo con elefantes, justamente que como que la arrollaron. Claro. Son dentro de todo momentos que durante la película uno revisita cuando, por ejemplo, él está soñando. Él mismo se pasa estos rollos y tiene como estas imágenes de la mamá y de los elefantes, etcétera, etcétera. Entonces, claro, lo surreal dentro de todo va de la mano no solamente, esta es la intro rara, sino que es un anticipo de lo que está pasando un poco por la cabeza de el hombre elefante. Claro. De Joseph/John. Claro. Y bueno, después tenemos este recorrido, ¿verdad?, del Dr. Frederick Treves. Es muy cuático eso de que el ruido de la ciudad es muy parecido al ruido de la ciudad de Eraserhead. Es como otro tipo de ruido, es como que Eraserhead fuera la ciudad al lado de este Londres. Bueno, y vemos un Londres que casi uno lo puede oler desde el otro lado de la pantalla. Sí, oscuro y cochino. Claro, y en estos inicios de la revolución industrial además, po. Sí. Y después tenemos una pequeña secuencia del Dr. Treves operando. Y es muy cuático eso porque incluso creo que la leyenda del jinete sin cabeza de Tim Burton intenta hacer eso pero con un poquito mejor gusto y con un poquito de humor. Que hay un momento en donde están operando y en ese tiempo como eran las operaciones, o sea, nadie usaba mascarilla, no se lavaban las manos. Claro. Y es muy cuático porque están operando a un tipo que tiene como un accidente, ¿verdad? Y es como que estuvieran cambiándole una pieza a un auto, weón. Es muy, muy sorprendente Sí. esa parte. Es muy realista en ese sentido. De hecho, al tipo lo tienen literalmente las patas amarradas con cuerda, con un tipo Sí. cuya pega es mantenerlo quieto. Así como, Sí. como a la gente la amarran a las camillas hoy en día con estos velcro y qué sé yo, pero esta es Claro. la operación de finales del siglo XIX que debe haber sido la norma y quizás peor. Sí, y hay un tipo que está sedándolo cada vez que se despierta. Oh, qué terrible, weón, y pensar Sí. que eso debe haber sido así. Sí, pues. Pero bueno, lo más mágico de toda la película encuentro yo, al menos en esta primera parte, es que David Lynch cómo maneja la tensión del espectador al no ver al hombre elefante, po. Sí. Porque nosotros no lo vemos hasta el minuto 30. Los personajes lo ven, pero nosotros no lo vemos y lo esconde muy elegantemente. Primero lo esconde con este juego fotográfico, ¿verdad? Este juego de luz, porque la fotografía de esta película es genial, es excepcional. Sí. Cuando él lo dejan ver por primera vez como en esos camerinos subterráneos que tenía el circo o la feria esta, o la feria carnavalesca. Después nos lo muestran con el, entre comillas, voy a decir, vestuario del hombre elefante, el clásico vestuario, ¿verdad? Que este abrigo que lo tapa entero, esta gorra gigante y este saco sobre la cara, sobre la cabeza, que tiene un solo hoyo para mirar. Sí. Weón, es muy clásica ese disfraz, weón. ¿Te provocó algo? Es como un espantapájaro, no sé. Icónico. Sí, es muy icónico. Realmente entrega este mensaje de queremos esconder a lo que está debajo de esto. Como Sí. que con suerte un hoyo para que pueda haber algo. Claro, y después tenemos la gran oportunidad de verlo en donde creemos que por fin lo vamos a ver y solo vemos la sombra del todo el rato porque está detrás de un biombo. Sí. Se lo están mostrando a los colegas. Y bueno, esos son 30 minutos que David Lynch te mantiene con el hombre elefante a ciegas. Ujú. Tú no lo estás viendo y cuando por fin lo ves, te sorprendes tanto como el personaje que se sorprende en la película. Sí. Que es al minuto 30, ¿verdad? Que es cuando esta enfermera le lleva comida. Y lo ve y tú decís, wow. Sí. ¿Tú cómo quedaste? Porque yo la primera vez que lo vi quedé así como, wow, ¿qué es esto? Claro, tenías como estas atisbos en la silueta detrás de la cortina y mostraron como bastante bien en ese, al principio la espalda, que ya es algo, pero lo que uno quiere ver claramente y que en cierta forma como que es un paralelo al morbo que sienten los personajes de verlo. Sí. Uno quiere verle la cara, uno quiere ver qué tan deforme era este hombre elefante, que más encima uno sabe que está basado en una historia real. Y nada, encuentro que lo que tú dices está súper bien hecho, esto de irlo revelando como muy lentamente y de pronto con violencia, bajo los ojos de esta enfermera, Sí. que se va a la mierda, así como que se pega el medio grito y obviamente la gente llega y es un poco lo que, no sé, pues nos hace aterrizar a cuál es el efecto que causa verlo a uno igual como espectador, sabiendo que está viendo una película. Nada, el maquillaje es impresionante, harto contraste dentro de todo, lo que encontré genial, a esta escena cuando el doctor lo ve por primera vez
y lo que nos muestran es como este zoom a la cara de Anthony Hopkins que se pone a llorar, sí. pero conmovido, así como... Maravilloso. Y se queda pegada la cámara en él y Anthony Hopkins dándolo todo nos hace incluso más curioso de saber qué vio. Sí, y de hecho ni siquiera llora, le cae una lágrima, pero Sí. se le llenan los ojos de lágrimas y le cae una lágrima. Es tan bonito ese momento, weón. Yo lo encontré Y vos genial. cacháis que, voy a matar la magia, vos cacháis que Anthony Hopkins estaba solo en ese momento. No estaba John Hurt al otro lado, lo estaban maquillando. Bueno, se demoraba como 50 horas en ser maquillado, así que Se demoraba como 8 horas, 7 u 8 horas. Sí. Si él lo maquillaban, lo empezaban a maquillar a las 5 de la mañana. Todas las escenas que se filmaban con él las filmaban desde las 12 Ujú. y estaba hasta las 10 de la noche trabajando con el maquillaje encima todo el día. Y después estaba hasta las 12 de la noche quitándose el maquillaje. La Se iba a media acostar y se rutina. volvía a levantar. Dormía 5 horas y estaba así todo el día. De hecho, leí que le dijo a su esposa, puta, estos weones consiguieron lo que nunca creí posible, que odie actuar. Sí, pero bueno, lo hizo maravillosamente bien en todo caso. Bueno, a mí me encanta el papel de John Hurt. Sí. Yo sé que no se nota él y todo, pero lo hace muy muy bien. Yo creo que no cualquier actor hubiese hecho esto mismo. Sí, o sea, es irreconocible cuando uno ve la cara de el hombre elefante. La voz es muy particular a él, sí, y a medida que habla un poco más el personaje, la fui como distinguiendo. Y empecé como a ponerle atención a lo que él hacía con su actuación a través de la voz. Ujú. El personaje termina siendo tremendamente elocuente, incluso si tiene como estas dificultades físicas para hablar. Y yo creo que es la mitad de las actuaciones escucharlo, la cantidad de humanidad que le pone al personaje del hombre elefante. Es que es muy amoroso, weón. Te dan ganas de abrazarlo. Palpico. Es tan bueno y como puro. Sí. Y eso es un poco parte del mensaje y de la moralidad de la película. Así como, ¿cómo puede haber una persona tan buena habiendo tenido una vida tan de mierda y más encima siendo abusado y tratado como las weas constantemente? Así como que no ha visto nada bueno y él igual se convierte en esta persona ultra pura que personaje tras personaje los va convenciendo de su humanidad. Pasa de ser de esta bestia a un ser humano, literalmente. Así O como debiese ser un ser humano. Sí, exacto. Es cuático como es la progresión de humanización y en parte también de deshumanización, porque tiene como su ir y venir y después volver a ser visto como un humano, Ajá. a medida que va logrando como estos hitos. Primero poder hablar, después leer, de hecho recitar la Biblia, que es algo que debe pesar aún más. Razonar eventualmente, ser elocuente, vestirse, hablar de su madre, que es una escena súper buena con la esposa del doctor, que también se va a la mierda cuando él empieza a hablar Uy, de sí. su madre y cómo ella debe haber estado tan decepcionada de él, de su desfiguración. Sí. El arco de... que al final, claro, no es el arco de él porque él no cambia, él es bueno toda la película, ¿sí? ¿No? Como que es Sí. el arco de la percepción sobre él. Sí. A medida que se va volviendo más humano, pero no realmente, porque no se vuelve más humano, simplemente lo empiezan a ver más humano. Claro, empieza a ser más expuesto, po. Empieza a ser expuesto de una manera humana, no expuesto como era en la feria, por ejemplo. Exacto. Que ahí se usaba lo externo de él nomás. En cambio lo empiezan a conocer, po. Es como cuando me conocen a mí por las chiquillas. No se acercan a mí, pero cuando se acercan, De me a, aman. poco, de a poco dicen, oh, es un humano. Sí. Bueno, yo igual tengo un parecido ahí con el hombre elefante. Ya, bueno, no iba a faltar esa talla. Te la iba a echar a ti, pero me la he hecho a mí mismo. ¿Para qué? Sí, no, bueno, a mí me pareció muy terrible y hermoso a la vez que el personaje Merrick Ujú. se emocione porque por fin lo trataban bien, weón. Sí. Eso me dio mucha pena, me daban ganas de llorar mirando la película. Yo decía, weón, ¿cómo podemos ser tan malos? Y me incluía en eso. Yo decía, ¿por qué somos tan malos? Claro, como ¿Por qué masa, somos así como- con una persona así, cachai? Sí. Y bueno, como decía, el personaje en sí es tan bien retratado como esta alma pura que, a pesar de toda la maldad, sigue siendo como es el mejor personaje de la película, de hecho. O sea, muy amigo se habrá vuelto el Dr. Merrick, Claro. pero como podemos ver, todo esto empieza porque es una versión distinta al espectáculo freak del circo
Claro. pero sigue siendo él mostrándoselo a sus colegas, tratando de adquirir un poco de fama, de hacer su nombre, también la curiosidad científica que le nace, Sí, po. pero no por su condición de ser humano. Claro. Sí lo busca, sí es mucho más abierto dentro de todo a ir conociendo estas facetas de el monstruo, entre comillas, pero él mismo se lo pregunta. De hecho, yo lo vi como una posible temática subconsciente de la película, el que, claro, el comparar al circo con mostrarlo entre los colegas, etcétera, etcétera, pero no, se vuelve explícita, se vuelve un momento en el que él mismo lo dice y se cuestiona, así como, ¿soy un buen hombre o soy un mal hombre? Sí. ¿Qué me diferencia del weón que lo agarraba a bastonazo en los subterráneos eso? De hecho, eso yo lo tenía apuntado, pero ya no tengo para qué decirlo. Que hay un momento en donde él dice, yo también he transformado al señor Merrick en una curiosidad. El señor Vai lo hacía en una feria, yo lo hago en un hospital. Exacto. Y se siente mal y está despierto a mitad de la noche, ¿verdad? Y la esposa lo encuentra. Y ahí el weón dice, ¿soy un buen o un mal hombre? Se lo cuestiona, po, weón. Sí. Y no solo en esos dos escenarios está presentado Merrick, sino que también en un tercer escenario, que es el teatro. Ah, ¿verdad? Porque también se acerca a esta elite, ¿verdad? Esta actriz que es muy reconocida en la elite. Y también lo presentan ahí, es como el amigo ñuñoíno, que llega como a mostrarte así como, miren, él también es talentoso, él también es una buena persona. Y todos lo aplauden. Y uno dice, ¿por qué lo aplauden? Sí. Uno se empieza a cuestionar eso, po. ¿Por qué lo aplauden? ¿Porque es desfigurado? Claro. ¿Porque es desfigurado y se atrevió a salir? ¿Por qué? Sí. ¿Cachai? Porque el tipo, claro, es buena persona y todo, pero no es ningún artista o que haga algo, que haya mostrado algo, ¿cachai? Más allá de su condición física. Entonces, muy cuático ese momento. Al final, claro, son momentos paralelos, similares en vean esto, lo peculiar que es, con, claro, tiene consecuencias mucho más positivas para él, tanto desde el momento que lo meten al hospital y ya no vive en un subterráneo lleno de ratas. Claro. Y eventualmente hasta tiene como su habitación de por vida que se lo ofrece la reina de Inglaterra, porque a ese nivel llega Sí. en la sensación que causa. Sí. Pero claro, tiene consecuencias cada vez más positivas para él, hasta que llega el clímax de la película en el que vuelve a su lado esta figura que según yo es como paterna, porque realmente el tipo el Bites, que era Sí, el señor Bites. literalmente se llamaba él mismo el dueño del monstruo, Sí. se ve como una de estas figuras paternales abusadoras, que lo agarra a bastonazo y como que lo quiere, pero lo hace mierda, Sí. lo niega. Sí, de hecho le dice mi tesoro. ¿Verdad? Sí. La actuación de él es muy, lo muy más buena. cercano a Eraserhead, así como a estos personajes que realmente existe gente así. Sí, po. Bien hecho, sí, no se sale del tono de la película. Claro. Simplemente requieres a alguien a ese nivel de que le patine para entender un poco toda la mierda por la que ha pasado Merrick. Bueno, un apunte con eso, con el señor Bites, que él está personificado por Freddie Jones. Freddie Jones es un actor que es el papá de Toby Jones. No sé si cacháis al actor Toby Jones. Creo que sé quién es, tengo una imagen en mi cabeza, es uno británico también que aparece en... Puta, aparece en un montón de películas, siempre como secundario, casi nunca No, como... sí sé quién es, no tenía idea de la relación del personaje con Toby Jones. Sí, así que es el papá. Y un súper buen actor que aparece en otras grandes películas. Bueno, hablemos de otras cosas de la película. Por ejemplo, a mí me llamó la atención que él viviera arriba. Eso es muy real de la historia. Ujú. Que vivía arriba como en un ático, ¿se dice? Sí, Ya. Y vive abajo del reloj. Y el reloj cada cierta hora suena. de hecho, como que se asusta la primera vez que lo escucha. Sí. Y eso es muy simbólico, weón. Es como decirle, bueno, tus días están contados. Y lo sabí, más que nadie. Sí, Aquí está el aviso, todas las noches. y también lo encontré muy similar a, dentro de todo, la historia de El Jorobado de Notre Dame, Sí. que vive entre medio de estas campanas en una catedral como la que él está armando en su mucho tiempo libre. Ujú. Yo creo que hay como
como un paralelo no obvio, pero sí inspirado por esta historia también de un ser visto como deforme y que a medida que los personajes lo conocen se dan cuenta de la calidad de persona. Sí, oye, y también quería hablar de el personaje de la señora Kendall, que es la actriz que está interpretada por Anne Bancroft, Sí. que es una de las que tuvo que ver con la llegada de David Lynch a dirigir esta película. Me parece súper bueno ese personaje, bueno. Además que me di cuenta de algo. Es el único personaje que no tiene ningún atisbo de sorpresa cuando ve por primera vez al hombre elefante. Todos los demás se sorprenden. Pero Sí, tienes ella razón. no, y incluso está como fascinada con él. Pero no desde el punto de vista morboso. De hecho, mencioné como que el doctor era el que mejor lo vio y lo trató, pero no, en realidad es ella. Sí. Que en ningún momento se ve este interés, ya sea de lucrar o de curiosidad, o, bueno, curiosidad, pero una curiosidad que se ve bien sana, así como, como dices tú, fascinada por este hombre, este ser humano, con el que, bueno, no solamente tiene este momento en el que le da un beso en la mejilla, que es uno de estos hitos dentro de todo de humanización de Merrick, sino leyendo Shakespeare, Romeo y Julieta con él, Sí. y teniendo un momento que yo creí que iba para el lado medio Frankenstein, en el que la mujer hoy eventualmente se da cuenta de quién es este monstruo, se aleja y qué sé yo, y no, es bastante puro. Sí. Y debe haber sido uno de los momentos en los que Merrick más humano se sintió, así como el romance probablemente era algo que él jamás creyó posible. Claro. No es que esto evolucione a un romance tradicional, Sí. pero es algo que él nunca pensó que iba a sentir. Sí. Y me decía de una actriz así como famosa del teatro. Claro. Tienes razón, es como probablemente el personaje más empático de la película. Sí, es como que llegara Scarlett Johansson a decirte algo a ti, así, ¿cachai? O a mí. Estoy tratando sí. como de ejemplificarlo para que se entienda mejor, porque en ese tiempo era el teatro era el cine de ese tiempo. Exacto. Y de hecho, al final, la escena termina cuando ella le dice, usted no es un hombre elefante, usted es un Romeo. ¿Verdad? Queda derretidísimo, po, weón. Sí, No po. literalmente, pero queda derretidísimo, sí. Muy, muy, muy enamorado en cierto nivel, porque él entiende que es un nivel platónico ese enamoramiento que tiene. Exacto. Porque él es muy consciente de su condición y eso es como algo bueno. Nuevamente, no es como un arco que se tenga que dar cuenta. Claro. Sí hay momentos violentos para él, como cuando le muestran su propia imagen en un espejo. Sí. Que, claro, lo manda un poco a la mierda, más encima en un contexto como el pico, en el que lo están abusando de él, como Sí. que lo prostituyen, obligando Lo curan. a una chica que está acompañando que lo bese, ¿no? Y le tiran como copete en la cara. Claro. Es un momento realmente tóxico. Sí, es terrible. Pero justamente se hace muy fuerte en este camino primero de humanización y ese otro es como un elemento de deshumanización que eventualmente llega a que Sí. lo secuestren entre comillas y se lo lleven a Bélgica y termine en una jaula con un mono, o sea, horrible. Oh, es terrible todo eso, Es weón. terrible. Sí, puta que lo tratan mal. Y claro, weón. tienes estos paralelos de probablemente uno de los mejores momentos de su vida, que es cuando lee Romeo y Julieta con la actriz, Sí. versus esta humillación con las mujeres que no quieren nada con él y que las obligan a besarse solamente por morbo. Así, pero Sí. es como el punto más alto y el punto más bajo de la película en cierta manera. Después de que todo le está yendo bien, viene ese cagazo, po. Sí. Que es cuando le regalan esta cajita como un neceser y él se anda peinando y anda todo aromático, perfumado, ¿verdad? Sí. Y pum, llega este weón que es el personaje Sunny Jim. Y es un weón de mierda, Una que mierda. hace mucho rato que está vendiéndolo como una atracción, pero hace que lo toquen, hacen que abusen de él, weón. No es como mostrarlo solamente, es como que jugueteen con él. Sí. Igual me parece medio longi el hombre elefante en ese sentido. Porque hace rato que venían de alguna manera abusando del personaje de Sunny Jin y no dijo nada, po, weón. Sí. Entonces, como que debió haber dicho algo, po. Yo dentro de todo lo atribuyo un poco a este trauma de ser abusado probablemente durante toda su vida, de, bueno, ni siquiera habló hasta bien avanzada la película porque le daba miedo hablar. Claro. Entonces, claro, él es muy para adentro, es muy de Sí. no molestar a nadie porque soy una carga, soy una decepción. Debe ser un gran tema de autoestima Sí. y que él quizás nunca pensó que iba a explotar a lo que explotó, que fue que
que llegara de nuevo Bites y se lo llevara para volverlo nuevamente una atracción. Claro. Me llamó la atención cuando el tipo el guardia, ¿Ya? empieza como a promocionarlo en la cantina. Sí. Y empieza a leer el artículo que habla sobre él, cuando ya se empieza a ser como conocido y qué sé yo. Ajá. Y lee solamente la parte que habla de su desfiguración y de ser como esta cosa que hace que las mujeres salgan corriendo. Sí. Y después venía una parte en la que se habla de su carácter y de que es una persona que lee y que escribe y como los atributos buenos de él dentro de todo el artículo, pero él no los lee. Claro. Y dentro de todo eso es, claro, es como que si lo humanizo con esta venta, Sí. se vuelve algo de mal gusto, que es Sí, en po. buena parte la temática de esto. Adivina quiénes hacen eso, generalmente. ¿Quién es? Los noticieros de TV, pues, weón. Ah, sí, pues, Te completamente. muestran todo lo malo y no te muestran nada bueno. Porque si te empiezan a mostrar lo bueno, tú te alejáis del televisor. O la gente en general se aleja del televisor. Pero si te muestran lo malo, te mantienen ahí, pues. Tienes chip libre para satisfacer ese morbo. Sí, sí, eso. Al final es eso, es satisfacer el morbo, no es informarte, ¿cachai? Exacto. Y es lo mismo que ocupa el Sunny Jim con la gente precisamente para llevar audiencia, pues, weón. Es lo mismo. Sí. Bueno, en todo caso, hay personajes que sí tienen arcos. De hecho, el mismo personaje Anthony Hopkins, que es súper pragmático en la película, ¿verdad? Es súper estoico. Ujú. Es como que nada le mueve ni un cabello, de repente se sale un poquito madre nomás por aquí, por allá. Pero generalmente es muy estoico. Ujú. Pero hay dos personajes que a mí me llamó la atención el arco que tienen. Que son el personaje del director del hospital, Ujú. que al principio está súper reacio a tener a alguien así en la buhardilla de este hospital. Ujú. Y la señora Mothershead, que También. es como la jefa de la enfermera. Los dos tienen un arco súper bueno y es más o menos rápido. Sí. Esta cosa como decir qué monstruosidad tenéis ahí, que se está saltando la regla y después decir hay que protegerlo a toda costa este cabro. Po. Sí, especialmente el de como jefa de enfermera, la Mothershead, que hasta se vuelve un diálogo dentro de la película, cuando Anthony Hopkins le dice, bueno, pero usted al principio Sí, no po. estaba ni ahí con él, así que lo trató como las weas. Sí. Y ella empieza a defenderse, porque claro, eso es cuando estás bajo la luz de que te estén interrogando y que te estén cuestionando tus pecados pasados. Claro. Te pones defensivo y claro, las cosas que dice son súper reales. Ella tampoco es cínica diciendo, no, si en realidad siempre me encantó. Claro. Sino que se va en la otra, así como siempre cumplí con mi papel, siempre lo bañé, siempre me aseguré de que estuviera sano, o sea, Calladita. claro, pero sí sintiendo esta necesidad de defenderse, que es parte de lo que le sucede a los personajes que van conociendo a Merrick, pero más cercanos, que hay cierta cotidianeidad. La enfermera también, de hecho, que es la misma que grita y que después la muestran diciendo, bueno, es horrible, ojalá que no me toque trabajar mucho con él. Sí. Y eventualmente la muestran como preguntándole, oye, ¿y esa catedral que estás construyendo? Y me di cuenta de Sí. que gran parte de estos arcos que tiene la gente de irse encariñando o de por lo menos verlo como un humano, van de la mano con ser capaces de verlo a la cara durante la película. La enfermera como que me hizo que me diera cuenta de eso. Sí. Al principio no lo veía ni por si acaso y cuando le está preguntando por la catedral, lo mira a la cara. Ajá. Y entonces es un ejemplo de esta transformación, estos arcos que van teniendo, no el hombre elefante, sino cómo él va afectando los arcos narrativos del resto. Claro, sí, tenéis razón en eso. Sí, es como aceptarlo nomás, pues, porque es diferente, pues, weón. O sea, también no podemos hacernos los locos y decir que si nosotros nos topáramos con alguien así por primera vez, no nos sorprenderíamos. Sí, O no pondríamos una barrera invisible entre nosotros. Es súper difícil incluso ver a alguien que pueda tener algo menor. No sé, que no tenga un ojo o que le falte algo. Claro. Nos pasa incluso con esas personas. No queremos hacerlo, pero es como una reacción casi instintiva. Exacto. Entonces, claro, todos tienen esta reacción instintiva dentro de la película. Algunos más exacerbados y otros no. Y algunos son más abiertos a replantearse esa primera reacción y otros no. Entonces, claro, la señora Mothershead igual tiene este arco, igual ella cambia. De hecho, todo esto surge porque ella le llama la atención al protagonista para decirle, ¿sabe qué? Esto de que venga la elite a visitar a Merrick es lo mismo que le hacía al otro tipo. Dice, Sí. la gente no lo viene a ver porque sientan simpatía por él, lo viene a ver por curiosidad. Sí. Y de hecho eso está muy bien representado en la escena anterior a esa,
que es cuando él está con una pareja de viejos Así que lo van y a le visitar. dice, ¿quiere más té? Sí, y la tipa está tiritando. Sí. Y él muy ingenuamente le dice algo así como que él sabía dónde vendían abrigos, no sé, algo así, porque cree que está tiritando frío. Quiere que cierre la ventana, le dice. Sí, algo así, sí. Pero claro, esta gente que está, claro, ya puede verlo y aparentar de que no le molesta, pero en el fondo es igual porque no es genuino. Claro. Que un poco como lo de la actriz, porque la actriz no lo sabemos, igual ella es una actriz. Sí. Entonces ella también puede tener alguna máscara que nosotros no podemos ver por debajo. Pero creo que la película, claro, se esfuerza justamente en lo que tú mencionabas, en que es la única persona que no tiene una reacción chocada al verlo. La película Claro. nos está tratando de decir de que ella es distinta, yo creo. O también de que es una actriz y es una muy buena actriz y pudo aguantarse esa reacción que nosotros podríamos haber visto en ella. También puede ser. Pero no, ¿sabes qué? Yo creo que el personaje de Merrick nos llega tan bien y le tenemos tanto cariño porque cumple las 3 bases de un personaje en pantalla, Ujú. que son la base psicológica, la del aspecto o física y la social. Claro. Tenemos la psicológica, que nos adentramos muchas veces en su psicología. De hecho, muchas veces él habla solo en su pieza porque vive solo. Entonces él habla. Claro. Bueno, la física es muy evidente, la tenemos ahí enfrente de nosotros. Y la social, que es este planteamiento con otras personas, ¿verdad? El cómo se lleva él con otras personas y cómo se plantea frente a ellos. Por eso nos parece un personaje tan completo y por eso nos parece un ser humano tan completo. Sí. No como los demás personajes, porque los otros podemos ver ciertas dimensiones de ellos, pero nosotros vemos las 3 dimensiones de este personaje. Así es. Bueno, y claro, como comentábamos, él no tiene este arco en el sentido de cambiar su forma de ser, pero ahora que lo pienso, igual hay algo que cambia en él, y es la diferencia al principio de no hablar, de tratar de pasar piola, de no molestar, como mencionábamos, versus esta escena en la que, después de haber sido llevado a Bélgica y pasarlo nuevamente como las weas, llega a la estación y lo empieza a perseguir la gente porque pasó a llevar a una niña y le sacan la máscara y dicen, ¡ay, qué esta wea! Y lo empiezan a mirar. Sí. Y él por fin habla, y no solamente habla, sino que grita. Sí. No soy un elefante, soy un ser humano. Así como, necesito esto, porque claro, él ya tuvo una prueba de lo que era ser tratado como un humano y lo perdió. Claro. Y volvió a Londres tratando de recuperar eso que se debe haber sentido tan bien. Y de haber sentido que lo iba a perder nuevamente. Y dijo ni cagando. Y por primera vez como que se defiende a sí mismo. Sí. Más encima frente a una multitud que puede haber sido lo más intimidante. O sea, yo en cierto momento pensé que la escena iba así como a que lo iban a linchar incluso. O, bueno, no necesariamente morir, pero que iba a tener peores repercusiones. Y no, en ese momento los policías lo agarran y se lo llevan a Anthony Hopkins y la historia continúa. Pero claro, esa quizás es la diferencia entre el Merrick de principio de la película y el Merrick que termina la película. Sí, y con una secuencia además brillantemente filmada. ¿Cachai? Ese traveling que va haciendo Lynch mientras él va corriendo por delante en un ángulo un poquito abajo. Weón, se siente tan bacán ese momento. Sí. Se siente tan clásico del cine. No sé por qué. Yo estoy seguro que es el ángulo que ocupa David Lynch. Y además toda la escena es muy muy tensa, con toda esta gente siguiéndolo, ¿verdad? Estos niños, que hay un niño que le despierta la curiosidad y después Claro. hay otros niños que lo ven, ¿verdad? Porque obviamente hay un tipo que está disfrazado, básicamente. Po. Sí, con un saco en la cabeza. Claro, es un corpóreo, po, weón. Entonces los niños no tienen mucho la culpa, pero claro, un pendejo súper pesado que le empieza a insistir y se empieza a juntar esta multitud. Y no, es genial esa parte, weón. Está brillantemente filmada. Y la otra parte que me gusta cómo está filmada, bueno, hay un momento en Bélgica, eso no lo dije. Nosotros generalmente vemos las manos y la cara de Merrick en la película. Sí. Porque el resto es demasiado espeluznante para poder verlo. Sí. Y cuando él está en Bélgica, le muestran la espalda. Y es terrible cómo tiene la espalda, weón. Yo ahí quedé palollo. Sí. Porque al principio le vemos la espalda, pero lo vemos a contraluz. Entonces no sabemos. Y aquí le vemos la espalda y, oh, weón, es terrible. Es muy, muy, muy terrible cómo luce Merrick. Quizás es una manera con la que David Lynch nos logra llevar nuevamente a este shock que va de la mano con él volver a tocar fondo. Claro. Porque claro, después de haberlo visto tan elegante como con su pañuelito en el bolsillo y qué sé yo,
ahora lo vemos nuevamente y como que vemos algo nuevo de su desfiguración y choca de nuevo de la manera en la que él está ahora chocando a los curiosos que lo van a ver como una atracción monstruosa. Claro. Oye, llegando al final, esa secuencia, weón, que me parece maravillosa, que es cuando David Lynch pone la cámara en un rincón de la habitación y él está hablando, ¿verdad? Mira el cuadro, que tiene un cuadro de un niño durmiendo de manera horizontal, porque, bueno, para quienes vieron la película saben que él no puede dormir de manera horizontal, tiene que dormir sentado por el peso de su cabeza. Sí. Eso lo podía matar, lo podía ahogar incluso. Y él se decide a dormir así, porque él quiere dormir así y sabe las consecuencias que va a tener. Y las tiene, porque ese es el momento en el que muere. Claro. En el momento que él decide dormir completamente horizontal, tal como el resto de la gente, Claro. esa es la noche en la que él muere y lo habían avisado de que era posible que muriera así. Sí. Y según leí, es justamente como murió en la vida real Merrick. No es tan así, pero eso lo hablamos después, po. Ya. Terminemos con el análisis de la película. Ah, ya, en realidad. Y ahí el trabajo lo hace la luz, la música y el zoom lentito que mete David Lynch. De a poquito empieza a meter este zoom. Tenemos esta música que no recuerdo cuál es, pero una música de Bach, si no me equivoco. Sí. O de algún compositor clásico, que es una muy clásica. Es la misma que sale en Pelotón, de hecho. Sí, de hecho, esa es. Y la luz, que es una composición de cuadro, pero muy, muy, muy linda. Y ahí termina la película, muere. Pero claro, como que de alguna manera te da pena, pero tú igual que hay contento porque él cumplió como un ciclo. Y él sabía que lo que venía más adelante era cumplir ese ciclo de nuevo. Estar arriba, abajo, ¿cachai? Y tratar de disfrutar los momentos en que estaba arriba. Pero él ya no podía soportarlo. De hecho, hay un momento muy bacán justo antes de eso, que es que él termina de reconstruir su catedral y dice, terminé. Sí. Que dentro de todo es como si él supiera realmente que durmiendo como va a dormir, va a morir. Y todo se acaba. Sí. Y tenemos estas imágenes muy similares a las del principio, que son estas surrealistas que decíamos, medias Eraserhead. Claro. Específicamente este humo que va desapareciendo, que es la misma imagen del humo que va apareciendo cuando escuchamos sus llantos de guagua por primera vez. Claro. Simbolizando el nacimiento de él y la muerte de él. Claro. No, está todo muy bien construido en ese final, weón. Es muy, muy bonito. Oye, una pregunta, a ver qué opináis. Por lo que decías recién por el ángulo de la cámara que te recordó como algo muy clásico, Sí. a mí me pasó que toda la película, y no sé si haya sido intencional porque no lo encontré en alguna parte, se sentía mucho como las películas en blanco y negro de los monstruos de Universal. Y no sé si habrá sido intencional, pero me recordaba mucho a como los encuadres, como la cantidad de información que ves en pantalla a películas como El Hombre Lobo, por ejemplo, o El Hombre Invisible. Yo creo que la vuelta es más larga, weón. ¿Ya? Yo creo que Lynch, de donde saca, a lo mejor inconscientemente, su encuadre, el modo en cómo pone la cámara, todo el trabajo visual está más centrado en películas como Freaks del año 32. Ah, directamente. No en estas películas más clásicas. Insisto, creo que la vuelta es más larga en ese sentido. Claro, como dices tú, quizás ambas están basadas en Freaks. De hecho, esta película le debe mucho a Freaks. Sí. La gente que ve a Freaks del año 1932 de Todd Browning, creo que se llama el director. De hecho, en el carnaval vemos muchos de los Freaks clásicos que uno puede ver en las películas de esta temática, como La Mujer Barbuda, Los Enanos, Claro. Siamesa, El Hombre Bueno, Fuerte. está el tipo que se mete a Arturito, pu. Ah, sí, pues el actor. Kenny Baker. Sí. Lo vi en un momento y, Sí. y como quien no sabía si lo reconocía, obviamente no por la Guerra de la Galaxia porque está metido entre un tarro, pero sí aparece en Willow, me acuerdo. Sí, Y sí, me parecía conocido y ahí lo busqué y caché que era Kenny Baker. sí. Oye, bueno, pasemos a algunas cosas reales como para ir matando la magia. Por supuesto. La vida de Merrick no fue tan así como nos muestran en El Hombre Elefante. De hecho, entiendo que tuvo una súper buena vida. El único punto fuerte fue cuando él tenía 11 años y su mamá murió. Su mamá lo educó y lo educó muy, muy bien. Sí. Y las deformidades que él tenía cuando chico no eran tan notorias. Fue cuando se fue desarrollando que estas se fueron desarrollando con él y se fueron agrandando. Sí. De hecho, cuando uno ve fotos de él, que hay muy poquitas fotos, y reconstrucciones científicas incluso de su imagen,
era mucho peor a lo que nosotros vemos en pantalla. Era una cosa que de verdad no podéis ver. Sí. Sobre todo en su cuerpo, no en su cara. De hecho, su cara era mucho más reconocible en lo que era Merrick real a lo que era el Merrick de la película. Sí. Su cuerpo era terrible, un exceso de piel. De hecho, por eso le decían el hombre elefante, no por su cabeza. Claro. Se lo decían por su piel, porque parecía un elefante, era como Con arrugado. la piel suelta. Claro, suelta, sí. Mm. Entonces, tuvo una vida que estuvo muy apegado a todo lo que era las artes, la cultura. Pero cuando se murió su mamá, su papá se volvió a casar y su madrastra lo trataba como el pico. Sí, eso. Entonces él empezó a alejarse cada vez más de la casa hasta que creo que tenía como 15 o 16 años y se fue de la casa. Ujú. Y ahí él mismo, muy conscientemente, vendió su friquerío de cuerpo, así lo pensaba él, Sí. a un carnaval, po. Ujú. Incluso lo trataban súper bien en la feria. El dueño no era un alcohólico como se muestra acá, ni un abusivo. Entiendo que lo trataba súper bien, era como un nuevo papá para él. Incluso se repartían las ganancias mitad y mitad. Sí. Ni siquiera era como un porcentaje menor y todo eso. Al parecer el Tom Norman se llama originalmente la persona en la que está basada este tipo Bites. Sí. Sí fue descrito como una mierda de hombre por el doctor en su escrito, pero al parecer fue bastante exagerado de su parte, o quizás medio distorsionado, porque sí tenían como ese trato en el escenario en el que, miren a esta bestia que encontré en África, así como bien exagerado todo, Claro. pero que no, lo que tú dices, que dentro de todo eran como partners, en el sentido de que este era un negocio que estaban haciendo los dos juntos, y Sí. él no es que ganara la tremenda cantidad de plata, pero para alguien que trabajaba en un circo probablemente ganaba bastante bien, podía juntar plata, tenía planes y qué sé yo. Sí. Y la película, dentro de todo, hace bastante más trágico algunos elementos, que dentro de todo es una historia trágica por el solo hecho de haber tenido estos problemas físicos. Claro. Pero claro, hay un poco más de dramatismo en el sentido de la relación que tenía con su dueño de circo, que era abusivo, y de haberlo pasado así como en las alcantarillas prácticamente. Claro. Hay varios elementos que fueron como exagerados tanto por los escritos originales como por un giro un poco más dramático de David Lynch. Dos cosas ahí con lo que dijiste. Entiendo que la familia de Tom Norman, la familia actual, todavía está buscando limpiar el nombre del tipo. Cacha. Porque la película lo dejó como el hoyo, los descendientes de él. Y lo otro es que todo eso que pasa después de que el hombre elefante se escapa de Bélgica y después lo llevan a donde el doctor, Ujú. ahí recién él se recluye en ese hospital. Ah, Recién le hacen ese espacio en ese hospital. La película lo presenta de otra forma, que es mucho más atractivo, obviamente, por todo lo que tú dijiste. Esta cosa como de que ya probó que era vivir como una persona normal Ujú. y después pasar por todo esto de nuevo, ¿verdad? Por esta caída de nuevo. Como un poco lo que comentaba antes con respecto a sus últimos momentos. En la película tienen esto de terminé la catedral y me voy a acostar sabiendo el peligro que tiene, y dentro de todo no nos dicen cómo muere, pero leyendo, en la vida real, según caché, la autopsia primero decían probablemente murió de asfixia, Claro. por el mismo hecho de que su cuello no podía soportar de manera real el peso de su cabeza y qué sé yo. Claro, y lo Pero dobla. incluso fue más fuerte porque al parecer murió de un cuello dislocado. Como que ese es Sí. el nivel de peso que tenía esa cabeza. Sí, creo que intentó levantarse esa mañana y cuando se levantó, él mismo se quebró el cuello. Cacha. Es como cuando los personajes en las películas sí le hacen... Eso es lo que le pasó. Sí, Bueno, eso es lo que dicen algunos peritajes, porque como que no es concluyente. exacto. Sí. Lo que tampoco es concluyente, pero es la teoría ganadora, por decirlo así, sobre qué tenía él y por qué era como era. Lo más similar es algo que se llama el síndrome de Proteus, que es un síndrome que provoca un desarrollo anormal de los huesos y de la piel. Los huesos, dentro de todo, van deformando como tu estructura y la piel crece Claro. excesivamente y pasa esto de los pliegues que le dieron su nombre. Pero principalmente, y lo que más se ve, es el hecho de que aparecen tumores gigantes por todo el cuerpo. Claro. Como los que tenía en la cara, en la espalda, bueno, y en todo el cuerpo, si realmente le afectaba por todos lados. Sí, y bueno, lo otro, eso de que la madre atacaba por unos elefantes al principio, también es mentira. Eso era como una leyenda urbana que corría en ese tiempo. Y como dijimos, le decían el hombre elefante por su piel, por cómo lucía su piel. Es la imagen con la que parte la película,
y es lo que está diciendo el Bites cuando lo vemos por primera vez y está presentando a Merrick al público. Pero nunca escuchamos a Merrick realmente decir algo relacionado que si los elefantes, no sé, arrollaron a su mamá o qué sé yo. Yo me lo tomé como esta es como su background ficticio inventado por el circo, sin que realmente supiéramos qué pasó con su mamá y cuál relación pudo haber llegado a tener con ella. Claro. Oye, Esteban, tenía algo más que decir. Yo tengo algunos datos, como por ejemplo que cuando Mel Brooks le llevó la película a Paramount Pictures, a los ejecutivos, estos lo vieron y le dijeron, ya sabéis que nos pareció súper buena la película, pero cortémosles todas las secuencias surrealistas. Desde la apertura y el cierre y al medio de ese sueño que tienen. Ya. Y Mel Brooks les dijo así como, a ver, yo no les traje la película para que le hicieran modificaciones, la traje para cumplir con ustedes y que la vean nomás. La película va a quedar tal cual como está. Así que, weón, le debemos demasiado a Mel Brooks por la forma en que conocemos a David Lynch. Sí. Oye, y me acordé entre medio cuando estaba escribiendo esto y todo este tema de la productora Brooks Films y qué sé yo, que Mel Brooks en sí no aparece en los créditos para que la gente no creyera que esto es una comedia, que era como su usual género. Claro, y me acordaba, esto lo escuché en algún momento y yéndome para atrás, fue lo mismo que hizo con The Fly, que también fue producida por Mel Brooks, y que también es esta película media freak, pero muy buena, considerada ambas, así como entre las mejores de su género. Grande Mel Brooks, yo también tenía solamente este lado de comedia. Y esos son dos de los ejemplos más conocidos, porque él lo hacía siempre. Sí. Weón, es tan tela que como David Lynch se tuvo que trasladar a Inglaterra para poder rodar esta película, y no tenía ni uno David Lynch, llegó con lo opuesto. Sí. Esto fue en invierno. Empezaba a filmar con lo que andaba trayendo, que era un pantalón, una chaqueta y una camisa, qué sé yo, y una bufanda. Y andaba cagado frío David Lynch. Y entiendo que Mel Brooks, cuando lo vio, va y lo llevó a una tienda y le compró un abrigo, pues bueno, así de tela Mel Brooks, pues bueno. Un capo. Porque el cabro andaba todo cagado de frío, el director de la película, pues bueno. Puta, claro, estaba partiendo, yo creo que todavía no tenía las lucas de haber sido como bien de iniciar sus condiciones todavía. Sí, pues. Bueno, y hay otras cosas de esta película, como por ejemplo que gracias a esta película nació el premio Oscar al mejor maquillaje. Ah, sí. Porque era un premio que se daba no habitualmente, era como que si se les paraba la raja se lo daban a alguien. Claro. Era como un premio excepcional, ¿cachai? Así como, ya saquemos la gaviota de platino para este weón que sí lo hizo bien, pero no tenemos un apartado para ese premio, ¿cachai? Una cosa Inventé así. una gaviota muy Sí. similar el tono. Y gracias a esto nació el premio al mejor maquillaje. Y también hay una anécdota con Anthony Hopkins, ¿Ya? que él se llevó muy mal con David Lynch. Ah. Incluso el weón le quiso hacer la cama. Ah, la Fue a dura. hablar con Mel Brooks para que lo despidiera y contratara a otro director porque lo encontraba terriblemente amateur. Imagínate, weón. ¿Cómo habrá sido? Así que eso es lo malo. Y la otra que es un poco más chistosa es que John Hurt, después de terminar la película, el weón se llevó la prótesis del hombre elefante, que son como 6 o 5 partes para formar toda la cabeza. Y él se la llevó armada. Ah, ya. Y la dejó en su armario. ¿Y qué pasó? Que un día este weón salió, lo llama un amigo y le dice, weón, acaba de haber un robo en tu casa. Llegó y no se habían robado nada porque a lo primero que fueron los ladrones fue al armario para tratar de sacar probablemente plata o una pistola. Generalmente las armas las guardan ahí las personas. Y lo primero que se pillaron, al parecer, fue la cabeza, que estaba en el suelo porque se le había caído. Y todo indicaba que los buenos habían salido corriendo. Gracias a la cabeza del hombre elefante. Oh, qué botante. Sí. ¿Ya sabéis cuál es una recomendación de mejores sistemas de seguridad caseros? Sí, una cabeza del hombre elefante. Así que eso, oye, bueno, antes que nos despidamos, quiero decir que si la gente quiere ir a escuchar otros capítulos de los que hablamos de películas de David Lynch, pueden ir al episodio 147, donde tenemos Eraserhead. Pueden ir al episodio 22, donde tenemos Blue Velvet, al episodio 51, donde tenemos Carretera Perdida, y al 67, donde tenemos Mulholland Drive. Mira, ahora con esta ya tenemos 5 películas de David Lynch en nuestro podcast. ¿Alguna última palabra, Esteban? No mucho, más que nada decirle a la gente que, bueno, si no la han visto, al igual que yo no lo había hecho, háganlo porque es un peliculón.
Y si ya la habían visto y no la han visto hace un rato, porque igual es de 1980 y capaz que han pasado sus años, denle una vuelta nuevamente, porque como decíamos al principio, las temáticas son realmente universales y te llegan todas las cosas que le van pasando a este gran personaje que hace John Hurt. Y repercuten, y son cosas cotidianas que uno puede ver en la discriminación, en simplemente el tener esta visión, ya sea media snob o media tóxica, sobre lo que es distinto. Claro. Que dentro de todo lo resume un poco el mismo Merrick en la película cuando dice que la gente simplemente le tiene miedo a lo que no conoce. Y eso es, Claro. mientras más conoces algo, mejor opinión, no necesariamente de positivo o negativo, sino una opinión más concreta, real y fundada vas a tener sobre alguien o Más algo. argumentada. Es un mensaje, nada, que a mucha gente le hace falta y esta película lo entrega con creces. Sí. Se me queda un dato, antes de decir si la recomiendo o no, ¿Ya? que el niño que aparece con Bites, con el señor Bites, ¿Sí? que anda para todos lados, que es muy importante en la película, es básicamente el link entre todos los personajes, Sí, pero bueno. es Dexter Fletcher, que está chico. ¿Cuál es Dexter Fletcher? No me suena. Dexter Fletcher es uno de los 4 de Juegos Trampa y 2 Pistolas Humeantes de La dura. Guy Ritchie. Sí, la primera Guy Ritchie. Oh, mira, Que datillo. después se transformó, obviamente, en actor. Bueno, siempre lo fue en realidad. Había salido en un montón de películas antes de esta. Y después se transformó en director cuando grande y es el director de Rocketman, la película sobre Elton John. Mira. El director de Eddie the Eagle también. Y el director de la serie del Padrino, The Offer. Qué buena. Y bueno, y tiene un montón de otras cosas a su cargo. Así que ese es el niñito. Pues, yo decía, weón, me parece conocido. ¿Quién es este cabro chico? Voy a buscar los créditos. Claro, y era él, Dexter Fletcher. No tenía idea. Oye, bueno, sí, yo también la recomiendo y me sumo a todas las palabras que dijiste, weón. Una película dura, pero hermosa. Sí. Creo que eso lo resume. Es triste, pero un poco necesaria quizás. Sí, es muy necesaria. Así que me sumo a esas palabras. Es recomendadísima. Aparte, lo siento, pero es de uno de mis directores favoritos. Así que no podría no recomendarla. Podría recomendar hasta la más mala de David Lynch. No soy muy imparcial en esto. Ya, pues, Esteban. Muy bien. Que estés muy bien. Muchas gracias por haberme acompañado en este capítulo. Y nos estamos escuchando en algún otro. No, un gustazo. Que estés bien. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Además de Cineteca Perdida, te recomendamos que escuches El Álbum Esencial, nuestro podcast hermano donde se analizan importantes discos en la historia de la música. También te recomendamos a nuestro podcast amigo Se Escucha Desde Acá, con toda la entretenida conversación de Carlos Huerta y Felipe Chandía. Te esperamos en el próximo episodio.